que provoca, que se dedica a provocar el no a cualquier convocatoria del gobierno, Macri fotografiándose con Teherán y vacacionando al lado de Rosenkrantz. Hay un escenario de provocaciones y del otro lado una respuesta oficial que busca consensos. ¿Vos ves un acierto o un error en esa réplica buscando consensos? ¿Hay márgenes para acordar, según vos? Los consensos siempre los pide lo más poderoso. El consenso lo pide el poder real al poder político para negociar de acuerdo a la voluntad del poder real. Cada vez que hablan de consenso, y te diría hasta la palabra acuerdo, yo sé que te están embromando, o por lo menos siento que es así. El gobierno tiene que gobernar, para eso lo han designado, no para salir a preguntar qué te parece, cómo ves que haga esto. Tiene que buscar por las vías democráticas y republicanas que corresponda, gobernar. La verdad es que la derecha dio un ejemplo formidable, lastimoso en cuanto a las consecuencias, cuando desde el primer día gobernaron, mandaron como nunca había ocurrido, porque era poder real más poder político. A los 4 días mandaron a dedo 2 tipos, nada menos que a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso es gobernar muy mal, por supuesto, muy antirrepublicanamente, pero aplicar la fortaleza que te da el poder político, mucho más si sos el poder real, por otra parte. En cambio, el gobierno se ha pasado mucho tiempo, es verdad, con el tema de la pandemia, etcétera, tratando de gobernar de una manera tal en la que no hiera tanto los intereses del establishment, sobre todo los mediáticos, da demasiadas vueltas. Ese todavía sigue siendo un déficit de un gobierno que en líneas generales ha luchado a brazo partido por mantener la economía, por mantener el trabajo. Yo tengo una buena nota para el gobierno, pero indudablemente añoro, deseo que sea un gobierno que termine de buscar a un Rodríguez Larreta, a un Gerardo Morales, personaje absolutamente detestable del mundo político, el carcelero de Milagro Sala, que sale ahora a abuenarse políticamente porque tiene una interna feroz dentro de Cambiemos, y entonces surge este Gerardo Morales que pide un gesto más amistoso hacia el gobierno por ese tipo de consensos, que se pagan muy caro, porque pedirle un favor, tener de tu lado a Gerardo Morales, indudablemente es prolongar todavía más la suerte terrible que ha tenido que afrontar tan injustamente Milagro Sala, por ejemplo. Y esto es parte del consenso. El gobierno tiene razón, toda la razón, en su pelea interna en el país con los medios y con la derecha política, tiene razón en sus argumentos frente al Fondo Monetario Internacional, una banda de delincuentes internacionales que le ha hecho un daño infinito a la Argentina, que lo estará pagando durante mucho tiempo. Y frente a todo esto, lo que debe hacer es tener una mano firme, férrea, en la cual quede muy claro quién es el que tiene el poder político. Justamente, Víctor Hugo, repasando hechos como la mesa judicial macrista, la invocación a la Gestapo contra los gremialistas, los espías, el vamos por todo de Vidal antes de las elecciones generales, las armas a los golpistas de Bolivia. A mí me dicen que cuando pensamos que Milei es la ultraderecha y que hay palomas y centro derecha, nos equivocamos. La derecha aquí, me parece, es ultraderecha. No sé qué pensás vos. La derecha se ha corrido totalmente hacia lo ultra. Necesita de lo ultra. El discurso ultra le ha entrado a muchísima gente, a millones de personas, y por lo tanto una derecha que a sí misma se podía ver como un poco más democrática, ha cedido a toda la tentación de lo ultra, a todas las provocaciones, a toda la capacidad para mentir asombrosa. Nunca vimos esto, Jorge. No hay en el mundo, no tiene parangón la capacidad para mentir de la derecha, y sobre todo de la derecha mediática de la República Argentina. Por lo tanto, esto de la Gestapo viene a decirnos que teníamos siempre razón cuando hablábamos de la mesa judicial, de cómo se llevaron todo por delante. Siempre lo supimos, siempre lo denunciamos en respectivos ámbitos,
Y ahora lo que ha sucedido es que hemos podido corroborar una vez más, como para decirle a la gente, ¿vieron de qué se trata? ¿Vieron que son antirrepublicanos, que eran capaces de formar una verdadera banda para gobernar y para quedarse con todo, que es lo que permanentemente han intentado? Es tan vergonzoso, tan bochornoso, que a uno le duele muchísimo saber que esto va a quedar impune. Dentro de una semana, la vorágine en la que estamos metidos va a determinar que ya estemos hablando de otros asuntos y lo de la Gestapo pase a las páginas interiores, estoy hablando metafóricamente, y en consecuencia, poco a poco, como otros dislates tremendos cometidos por la derecha que gobernó la Argentina y que sigue cometiendo la derecha mediática, que es la que manda en la Argentina, todo eso volverá a ese cauce que tanto daña la vida, la república y la democracia. Es decir, que hablar de derecha moderna o derecha democrática son términos vacíos en la Argentina al menos, ¿no? Es una falta de respeto a la inteligencia. Derecha democrática te diré además que no hay. ¿Dónde hay derecha democrática? En los Estados Unidos, cuna de la supuesta democracia de la que ellos son como los padres y donde hoy están recordando el episodio del Capitolio, nada menos que del Capitolio, porque no querían aceptar el resultado de una elección hablando de fraude. ¿Quiénes pueden hablar de una derecha democrática en Perú, donde antes de empezar el gobierno ya lo querían eliminar? En la Argentina, donde Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tuvieron enemigos jurados antes de comenzar a gobernar. No hay una derecha democrática. La derecha es democrática cuando consigue quedarse con el gobierno. De otra manera, con contadas excepciones, es una derecha antidemocrática que piensa en el voto calificado, que piensa en obstruir todo lo que sea el deseo de gobernar con un sentido inclusivo a cada uno de los países que ha elegido un gobierno con esa impronta. La derecha nunca consigue ser democrática, salvo cuando lo proclama porque está en el gobierno. Víctor Hugo, hace un tiempo, en un reportaje que te hizo mi amigo Carlos Ulanowski, dijiste: tengo ganas de descansar un poco, de no ocuparme de nada. Es más, hacerme el indiferente, hacer el que no veo. ¿Lo crees posible realmente? Esto último quisiera que me lo repitas. Sí, decías, hablando de que vos habías hablado hace un tiempo de un posible retiro en un futuro no lejano, sí. Dijiste: tengo ganas de descansar un poco, de no ocuparme de nada, es más, hacerme el indiferente, sí, hacer fantaseo, el que no veo. ¿Lo crees posible? Con eso, todos los años me digo a mí mismo, yo me veo un poco veterano para la televisión, entre tantos jóvenes que trabajan en el canal que integro, me veo repetido en mis argumentaciones porque todos tenemos un leitmotiv y yo siento que siempre termino hablando de lo mismo y siento que puedo cansar a los demás o que los tengo cansados a muchos y yo mismo me siento a veces agotado. Todos los años fantaseo, bueno, este año ya podría ser el último y sin embargo, cuando me mantienen en el trabajo, cuando me lo ofrecen nuevamente, siento el compromiso que he ido asumiendo año tras año, como vos también, de seguir dando pelea, de seguir soñando que podemos contribuir, sabiendo que no, sabiendo que la derrota viene en el vientre de nuestras ilusiones, de todas maneras apoyar algo que permita construir un mundo mejor. De verdad que yo estaría bien en el camino maravilloso del olvido y de apartarte de todo y decir, bueno, hagan lo que quieran con el mundo, yo ya no tengo nada que ver. Fantaseo con eso. Llega el momento del final del año, cuando te hacen la propuesta de trabajo y demás, y cuando eso sucede, vos te das cuenta que lo que corresponde es seguir en la pelea, porque también hemos asumido una responsabilidad con sectores de audiencias, con sectores de la población que han creído, y eso es maravilloso, en lo que decimos, y abandonarlos también parece una especie de forma de dar la espalda, no digo traición, a lo que la gente
tiene hacia uno. Así que estoy ahí entre esa ambigüedad tan particular de, por lo íntimo, celebrar el olvido que alguna vez tiene que llegar y el apartarme de las cosas, y por otro celebrar el privilegio de tener, como vos, un programa de radio, nuestras columnas y nuestra manera de pelear y de hacer catarsis, de dar pelea para un mundo que es un desastre, que es cruel, que es injusto, y nuestra aldea también lo es y es todavía peor en muchos aspectos que lo que es el mundo. Y entonces vivir con indiferencia, vivir por afuera de toda la realidad, a veces es un pecado, que es tentador como todos los pecados, pero que en el fondo, cuando llega el momento, ante la posibilidad de continuar trabajando, se diluye. Bueno, por suerte para todos, para tantísimos de nosotros, eso se aleja, ese tiempo está lejano, te vamos a seguir escuchando y un enorme placer haber conversado contigo. Sé que estás en ese tiempo de descanso y valoro mucho este tiempo que nos dedicaste. Te mando un fuerte abrazo, Víctor Hugo Morales. Yo sé que tenemos una mutua admiración, un gran respeto y hasta cariño, podría decirse, aunque no nos frecuentemos, porque uno aprende a querer a las personas que te ayudan a pensar. Yo he escuchado columnas tuyas que me han dejado como mejor persona y mejor periodista en el mismo momento de escucharlas. Y esto nos acerca muchísimo. Sé que además valorás mi trabajo y que esta nota para mí es una medalla, es una distinción que me permitís. Te mando un gran abrazo para vos y para todo el equipo de producción, y por supuesto que mutuamente yo sé que estamos siempre a la orden, que apenas nos chistamos, estamos para darnos entrevistas o para charlar de la manera amistosa